La conferencia Profilaxis, Predisposición y Prevención Combinada, que estará a cargo del doctor Florentino Badial Hernández. Él es actualmente director de la Clínica Condesa Iztapalapa y les damos a ustedes la bienvenida a quienes se encuentran presenciales el día de hoy y a toda la audición remota que nos escucha desde el resto de la República y de Centroamérica. Buenos días, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias, doctor Badial, por compartir su conocimiento con nosotros. Muchas gracias a la doctora Indiana y a la AMBI, muchas gracias a la doctora Gabriela y al Capacit Oaxaca, a ustedes por estar aquí. Para mí es un gusto y un honor. Yo le tengo mucho cariño a este Capacit y a Oaxaca en general, y me da mucho gusto estar en la tierra de Juárez, que ya nos lo subieron de categoría, entonces estamos festejando eso. Que nos lleguen muchos Benitos Juárez a todos. Bueno, vamos a platicar hoy de profilaxis preexposición, pero como ustedes ven, me permití agregar profilaxis preexposición y prevención combinada. Es mi posición personal y creo que lo voy a poder fundamentar en esta plática, que de PrEP nunca se debe hablar solo de PrEP, sino dentro del marco de la prevención combinada. Y eso es lo que vamos a tratar de trabajar hoy. Pero bueno, empecemos directamente hablando de PrEP como tal. Sabemos, y no me voy a detener mucho, que hay estudios en los que se ha demostrado, ensayos clínicos, la eficacia de PrEP. IPEX, que fue un estudio que se realizó en hombres que tienen sexo con hombres, en mujeres trans, con tenofovir y emtricitabina en dosis diaria, y se notó la reducción en el riesgo de transmisión de VIH. En Partners PrEP, que fue un estudio que se hizo en parejas serodiscordantes heterosexuales, igualmente, aunque aquí se usaron 3 brazos, uno de tenofovir, otro de tenofovir emtricitabina y el brazo de placebo, también se vio la reducción en 67 y 75% en el riesgo de transmisión de VIH. En Hypergay, que es un estudio que se hizo en Francia, y este es el primer estudio que demostró la eficacia de la estrategia de PrEP a demanda, es decir, 2 tabletas de tenofovir emtricitabina antes de la relación de sexo, una tableta 24 horas después y otra tableta 48 horas después de la primera toma. Y también demostró una eficacia comparable al PrEP de toma diaria, 86% en la reducción del riesgo, que es aquí vemos la Kaplan-Meier, pero es lo mismo que se vio en el estudio de Proud, que no solo medía eficacia, sino efectividad, porque difirieron un grupo a la toma de PrEP un año después, y se vio también una eficacia del 86%, son una reducción en el riesgo de la transmisión de VIH. Lo que llamó mucho la atención también fue la alta incidencia de VIH en el grupo de PrEP diferido. El año que estuvieron esperando el inicio de PrEP en el grupo diferido, la incidencia fue prácticamente del 9%. Y la otra cosa que podemos decir de estos estudios es la correlación directa y absolutamente estrecha que hay entre el apego a la profilaxis y la eficacia, en este caso efectividad ya a nivel poblacional, que tiene la estrategia. Entre mayor apego, como pueden ver ustedes en Proud, el apego fue prácticamente del 100% con una eficacia del 86%. Lo mismo en Hypergay, que el apego fue muy bueno y por lo tanto la eficacia de la estrategia muy buena. Pero en otras estrategias como Voice y como FemPrep, donde el apego fue muy bajo, pues igualmente la eficacia fue muy baja e incluso parecía con tendencia negativa. Bueno, vamos a dejar los estudios de demostración y vamos a meternos directamente en el tema de las recomendaciones para el uso de PrEP. El Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta, Estados Unidos, ellos tienen unos criterios para inicio de PrEP para hombres que tienen sexo con hombres y que tienen relaciones anales sin uso de condón o
ITS, infección de transmisión sexual documentada en los últimos 6 meses. Eso ya es criterio para iniciar PrEP. En el caso de relación anal sin condón, cuando no hay documentada, que es una pareja monógama única con un resultado de VIH negativo. Ese caso pues no, pero los demás sí. Pero quiero hacer un comentario. La oferta de PrEP siempre se tiene que hacer individual, no en pareja, porque una persona puede decir frente a su pareja que está en una relación monógama, pero en lo individual nos puede ya decir que en realidad tiene otras relaciones sexuales fuera de su pareja y entonces está indicado PrEP. En hombres heterosexuales o en mismas mujeres que no utilizan condón y que tienen relación sexual de riesgo, o sea, sin condón, con poblaciones de alto riesgo, como usuarios de drogas o como hombres que tienen sexo con hombres y que no se conoce su estatus de VIH, en esos casos también está indicado PrEP, según el CDC. Y también en las parejas serodiscordantes, o sea, aunque sea monógama, pero la pareja negativa no tienen uso constante del condón y además la pareja seropositiva no tiene una carga viral indetectable. En ese caso también está indicado PrEP. Y también en parejas serodiscordantes que buscan embarazo, ahorita vamos a hablar un poquito más de ello, puede definitivamente estar indicado PrEP. Y en usuarios de drogas inyectables que comparten equipos, que no tienen las estrategias de reducción de riesgo que conocemos, pues, y que lo han hecho compartir equipo en los últimos 6 meses, también está indicado PrEP y la eficacia de PrEP en esa población también está comprobada. ¿Qué dice los CDC? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es tener documentada una prueba de VIH negativa, ahorita vamos a ver más detalle, no tener datos de infección aguda, tener una función renal normal, ya sabemos los efectos adversos que puede tener a nivel renal el tenofovir, que no esté tomando medicamentos nefrotóxicos la persona, que hayamos documentado la presencia o ausencia de infección por hepatitis B, vamos a hablar de eso, y el tema del embarazo nos vamos a meter, si está o no indicado el PrEP en el embarazo. Recientemente, justo en estas últimas semanas, se publicaron las guías de manejo antirretroviral de personas con VIH y hay un anexo, un apartado dedicado al tratamiento, a los medicamentos antirretrovirales como una estrategia de prevención y por primera vez aparece el apartado de PrEP en las guías. Hice un resumen muy breve, prácticamente son las mismas personas que vimos en los CDC, tanto las parejas serodiscordantes como hombres o mujeres trans que tienen sexo con hombres y personas que realizan trabajo sexual que en los últimos 6 meses hayan tenido alguno de estos factores, ya sea esas relaciones sin condón, en especial cuando es con más de una persona, ahorita vamos a ver cuando es con solo una persona y está documentado el VIH también, el diagnóstico de ITS en esos últimos 6 meses o haber utilizado profilaxis posexposición, que sabemos que en estas poblaciones es un indicador de que están teniendo prácticas de alto riesgo. Este es el cuestionario que viene en las guías. Fíjense, es un cuestionario muy sencillo, basado en el cuestionario de la Organización Mundial de la Salud, básicamente indagando el uso del condón, indagando las infecciones de transmisión sexual, obviamente pues la vida sexual activa, el tema de las parejas serodiscordantes, si están o no indetectables y en tratamiento, y estas preguntas son muy importantes. Si está indicado no PrEP, sino profilaxis postexposición, o sea, si las relaciones han sido en estos últimos 3 días, lo que está indicado no es PrEP, sino profilaxis postexposición, vamos a hablar de eso. Y obviamente si tiene datos de infección aguda, aunque nuestra prueba de anticuerpos, por ejemplo, una prueba rápida o lo que hayamos aplicado para hacer el diagnóstico esté negativa o no reactiva, no está indicado PrEP porque hay sospecha de infección aguda por VIH. Obviamente es una persona que está teniendo alguna práctica de riesgo. Ahora, las indicaciones según las guías nacionales. Ya dijimos, obvio, no tener VIH, la prueba es muy importante, no tener sospecha, tener el riesgo, no tener contraindicación para alguno de los componentes con tenofovir o entricitabina,
y tener la disposición, o sea, querer usar PrEP y querer estarse haciendo la prueba de VIH regularmente. Obviamente ya tener VIH pues es una contraindicación, tener nefropatía, tener alergia y tener síntomas de infección aguda son contraindicaciones. Nosotros voy a platicar un poquito brevemente del protocolo de implementación que estamos haciendo en las clínicas Condesa y obviamente por ser un protocolo tenemos una serie más de pruebas, incluido clamidia y gonorrea, que estamos buscando en esta población, que sería lo ideal porque son de alto riesgo también para eso. Y entonces este es los procedimientos que estamos realizando. Las recomendaciones que hacen las guías nacionales recomiendan que las pruebas rápidas de anticuerpos de tercera generación, de preferencia de cuarta generación, que es lo que recomiendan las guías de la CDC para descartar infección aguda, pero si no están disponibles, pues no va uno a dejar de indicar PrEP por eso, pero por lo menos de tercera generación, de preferencia del mismo día en el que se va a iniciar el PrEP, porque obviamente pues están en constante riesgo. La creatinina sérica, que esa no tenemos necesariamente que esperar el resultado para iniciar PrEP, o sea, podemos iniciarlo y si nos lo reportan el resultado de creatinina una semana después y está alterada la estimación de la filtración glomerular, pues entonces podemos suspender el PrEP. Tener documentada la prueba de antígeno de superficie de hepatitis B, en caso de que esté reactivo, o sea, que haya detección del antígeno de superficie, no quiere decir que está contraindicado, pero tenemos que manejarlo con un especialista en el manejo de hepatitis B, porque sabemos que tenofovir y emtricitabina tienen acción sobre el virus de hepatitis B y queremos usarlos también como tratamiento. Advertir de los efectos secundarios de PrEP, que normalmente son leves y transitorios y no ameritan la suspensión de la profilaxis, y avisarles que una vez que inician a tomar la PrEP, la protección de PrEP no sucede hasta 7 días de haberla iniciado. Siempre tenemos que recomendar que independientemente del uso de la PrEP se use condón. Es una recomendación que tenemos que hacer, porque recordemos que la PrEP solo protege contra VIH, tal vez contra hepatitis B, pero no contra las otras infecciones de transmisión sexual. El condón sigue estando indicado, pero si están viniendo a buscar PrEP es porque no están usando el condón. Entonces, aunque lo recomendemos, asumimos que no lo usan, pero seamos muy insistentes en los primeros 7 días porque puede no tener la protección todavía a los niveles séricos adecuados. Y las personas que reportan exposición al VIH antes de que se haya logrado la protección total contra la PrEP deben ser consideradas para profilaxis post-exposición. Esto es lo que vamos a hablar también. Entonces, recuerden que no solo tenemos que esperar a que la gente nos lo solicite, es una verdadera estrategia de salud pública, y si queremos realmente controlar la epidemia de VIH, es como las pruebas de diagnóstico. Si nos quedamos esperando a que llegue la gente a solicitar su prueba, pues nos va a llegar muy poca gente y además con infección muy avanzada. Para diagnosticar y controlar la epidemia bien, tenemos que ir a ofrecer las pruebas de VIH a todos los sitios que podamos, centros de salud, control de embarazo, etc. Lo mismo va a pasar con PrEP. Tenemos que sospechar de que personas que están en situaciones como de las poblaciones que ya mencionamos y que cambian su estado civil o su tipo de relación que están teniendo, que incrementan su consumo de alcohol y drogas, que abandonan o tienen una situación de abandono con relación a la escuela o al hogar, que están migrando o que acaban de pasar por eventos traumáticos, es más probable que esa población, si estaba usando condón, deje de usarlo o que caiga en prácticas de alto riesgo en esa época. Entonces, no estoy diciendo que sean los únicos, pero en esas situaciones con mayor insistencia hay que ofrecer PrEP. Y lo dicho, si una persona suspende las actividades de riesgo por cualquier razón, lo recomendable es que la PrEP la siga tomando 28 días después de su última práctica de riesgo, antes de suspenderla. Y obviamente documentar de nuevo que la infección por VIH no sucedió.
Entonces, el procedimiento de acuerdo a las guías nacionales es realizar la prueba de VIH, pero dijimos considerar la profilaxis postexposición. Medir la creatinina sérica, el antígeno de hepatitis B, los anticuerpos contra hepatitis C, el diagnóstico de sífilis y de otras ITS, aunque sea sindrómico, por lo menos sí interrogar si el paciente, si la persona tiene algunos datos de infección de transmisión sexual, documentar la prueba de embarazo, el historial de vacunación, que lo ideal sería que todas las personas que inician PrEP tuvieran oferta de vacuna para hepatitis B y de preferencia incluso hepatitis A, aunque en nuestro país es controversial ese punto. Y muy importante, la consejería. Allí están todos los puntos que la guía recomienda que se incluyan en nuestra consejería. Y las guías nacionales, igual que muchas guías internacionales, recomiendan un seguimiento cada 3 meses. Cada 3 meses para hacer la prueba de VIH y cuando esté indicado, incluso infecciones de transmisión sexual, que es lo ideal también cada 3 meses, y tener una consejería breve, medir la función renal por lo menos 2 veces al año y el diagnóstico de hepatitis C y de hepatitis B cuando esté indicado también. Bueno, esta es una noticia que salió ayer, hoy en la mañana me la encontré y dije tengo que ponerla porque se reportó el día de hoy, vean, bueno, el día de ayer salió en los periódicos de todo el mundo que un niño de 9 meses recibió a esa edad, ahorita ya es más grandecito, recibió un trasplante de hígado de su mamá. La mamá VIH positiva, él VIH negativo. Es un niño con una atresia biliar que además ya estaba en enfermedad terminal y que no conseguían los médicos donador para el trasplante de hígado. La mamá insistió en ser la donadora. La mamá estaba en tratamiento antirretroviral con carga viral indetectable. De hecho, el bebé cuando nació recibió profilaxis postexposición de acuerdo a las guías de Sudáfrica para la prevención de la transmisión materno-infantil. Y el día de ayer anunciaron que después de un año después del trasplante, las pruebas de detección de VIH en el bebé siguen negativas. Han hecho DNA proviral y han hecho biopsias, han hecho todo lo que han podido. Ya sabemos que no podemos decretar al 100% que está libre del VIH. De hecho, el bebé se hicieron las 3 estrategias que conocemos: tratamiento como prevención porque la mamá estaba indetectable, profilaxis preexposición porque le iniciaron los antirretrovirales al bebé antes del trasplante, y postexposición pero alargadísima, porque el bebé un año después sigue con tratamiento antirretroviral. Ahora la discusión es si se le suspende ese tratamiento antirretroviral o no al bebé, porque el bebé está muy bien, tiene un buen crecimiento en talla y peso para la edad, y la mamá también está muy bien, y está indetectable y tiene buenos CD4. Entonces esta noticia la van a encontrar, y es probablemente un éxito más de la prevención de la transmisión con el uso de antirretrovirales. Ahora, el tema del VIH, el tema de PrEP en el embarazo. Sabemos que ningún medicamento es totalmente inocuo para el bebé durante el embarazo, pero los riesgos tienden a ser bajos con el tenofovir y la emtricitabina. Hay un poco de polémica al respecto, pero fíjense el riesgo que tiene el bebé y la mamá de contraer la infección durante el embarazo. La mamá o la mujer puede adquirir el VIH con mucha más facilidad en el contexto del embarazo que sin él. El riesgo es mucho mayor, más del doble en las mujeres embarazadas que tienen prácticas de riesgo. Y la transmisión de la mamá al bebé es mucho más probable en el contexto de una infección aguda, porque sabemos que la carga viral en la infección aguda es muy alta, y si eso sucede durante el embarazo, pues el riesgo de transmisión es mucho mayor. Entonces, muchos nos inclinamos a recomendar y sugerir que, dados los riesgos de lo que acabo de decir en el embarazo, comparado con los riesgos de exponer a un bebé a tenofovir y emtricitabina, creemos que con un buen consentimiento, una buena consejería a una mujer que está teniendo prácticas de riesgo, por ejemplo, con una pareja serodiscordante que no esté indetectable,
es definitivamente recomendable la PrEP en estas mujeres. Obviamente no es el mundo perfecto, o sea, siempre pueden pasar situaciones y obviamente muchas de las transmisiones que se han dado en el contexto de una persona que está tomando PrEP tienen que ver con mal apego al tratamiento, como ya dije, pero puede suceder, y hay documentado un par de casos en la literatura, que la persona tenga buen apego y a pesar de eso adquiera la infección por VIH, y eso se ha documentado que tiene que ver con cepas de virus resistentes. Pues no le pidió a su pareja sexual un genotipo antes de ir, pues sí, se le fue, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es sí, no hay ninguna protección que sea 100%, aunque en el último congreso de la IAS, en la AIDS 2018, sí se reportó el tratamiento como prevención 100% eficaz. O sea, las personas con carga viral indetectable en miles y miles de relaciones sexuales no transmitieron el virus a sus parejas seronegativas. Pero bueno, ahorita estamos hablando de PrEP, no de tratamiento como prevención. Vienen otras novedades. Tenemos ahorita solo tenofovir emtricitabina. Se han hecho estudios con otras estrategias, con PrEP, sabemos tópico, antirretrovirales vaginales, otros medicamentos. El más prometedor es cabotegravir, aplicado, todavía se está determinando. En este caso lo están aplicando cada 12 semanas. Cabotegravir solo y está mostrando muy buenos niveles de protección, de reducción del riesgo. Esperamos más resultados adelante y esto sería una PrEP aplicada intramuscular o subcutánea, o sea, de larga acción, long acting. Esta es la disponibilidad de PrEP en el mundo ahorita. Hay que decir que esto en 2017 para México ya cambió el colorcito, ya somos, ¿dónde está el proyecto de demostración? Este colorcito más amarillo es donde estamos en México porque sí se está haciendo este proyecto de demostración ya, como les dije yo, en las clínicas Condesa y también en colaboración con, por el momento, con el estado de Jalisco. Ahora, sí me gustaría hablar un poco de profilaxis postexposición, porque todo servicio que tenga PrEP tiene que también tener en el mismo sitio postexposición, porque las personas pueden llegar solicitando PrEP, pero en realidad necesitar postexposición, que como ya sabemos es un medicamento antirretroviral que se aplica por 28 días con un antecedente de exposición de riesgo en las últimas 72 horas. Sabemos que los estudios con los que se demostró la eficacia de la profilaxis postexposición fue con animales, no con humanos, y allí fue donde se determinó la eficacia. Recuerden que de todas formas, aunque no se hayan hecho en estudios clínicos, sí se ha visto una reducción importante en el número de transmisiones en personal de salud. En los Estados Unidos, incluso en los últimos 18 años, solo tienen un caso documentado en trabajadores de la salud, pues que son personas que si tienen acceso a la profilaxis postexposición, pues se reduce muchísimo el riesgo. Hay profilaxis no ocupacional, que son poblaciones en relaciones sexuales de riesgo, como las candidatos a PrEP, víctimas de violencia sexual, recién nacidos de madres con VIH, como el bebé del que acabamos de hablar, usuarios de drogas inyectables. Y la profilaxis posposición ocupacional, que no vamos a hablar aquí, para accidentes que tenemos el personal de salud. Este es el algoritmo de la profilaxis. Si tiene un riesgo sustancial de menos de 72 horas y la persona, ya sea que tiene VIH en la fuente o es desconocido, en la fuente con VIH iniciamos postexposición y en la fuente desconocida pues analizamos el caso y el tipo de exposición. Ahorita vamos a ver. Si tiene más de 72 horas, la postexposición no está recomendada, pero a esta diapositiva hay que agregarle aquí un cuadrito que diga ofrecer PrEP a las poblaciones de alto riesgo. Eso es el cuadrito que hay que agregarle. O sea, tienen que estar íntimamente relacionadas. Ya sabemos lo que constituye un riesgo sustancial,
con los fluidos que sí transmiten VIH y la fuente, ya sea porque tiene VIH o porque tiene riesgo de tener VIH y no lo sabemos. Y sabemos que hay otras exposiciones que no son de riesgo o son de muy bajo riesgo y no está indicada la profilaxis postexposición. No me voy a detener mucho en eso. Les traje la tabla de los esquemas que en las guías que se acaban de publicar hace 3 semanas están recomendadas para la profilaxis postexposición y por lo tanto deben estar disponibles en los servicios que quieren intervenir. Entonces la indicación, ya dijimos, si hay exposición de riesgo, idealmente dentro de las primeras 72 horas, pero entre más pronto mejor. Recuerden que la profilaxis, si la podemos iniciar en las primeras 2 o 4 horas, en cuanto hayamos documentado la prueba de VIH negativa en la persona que estuvo expuesta, pues iniciarlo lo más rápido posible y con 4 semanas de seguimiento. Y se puede suspender si logramos hacerle a la fuente, a la persona fuente, una prueba y resulta VIH negativa, pues suspendemos la profilaxis aunque ya la haya iniciado la persona. Esto se los traje como ejemplo, nada más para decirles, la profilaxis postexposición es muy importante porque en este programa que tenemos en las clínicas Condesa y en una colaboración con la Procuraduría de la Ciudad de México, estamos atendiendo a más de 1,000 personas por año. Por ahí tengo el dato anual, aquí está. En 2017, casi 1,200 personas víctimas de violencia sexual. No todas tuvieron una penetración vaginal, anal, etcétera, que las pusiera en riesgo, o no todas llegan dentro de las 72 horas. Y en esos casos, pues solo ofrecemos profilaxis de infecciones de transmisión sexual y referimos a las clínicas de interrupción legal del embarazo si es que lo amerita. Pero en las personas que vienen con menos de 72 horas, pues obviamente ofrecemos la profilaxis postexposición y la píldora anticonceptiva de emergencia, cuando está indicada. Ahora, enmarquemos PrEP dentro de la prevención combinada, como un contexto. Esta diapositiva, que es muy vieja, del estudio Capriza, pero que más o menos nos orienta cómo desde ya hace varios años hemos estado hablando de cómo tenemos que tener un abanico de ofertas. Yo, aunque esté dando una plática de PrEP, quiero decir que PrEP no es la panacea, no es ¿cómo se dice?, la solución que va a resolver la epidemia de VIH. Es una estrategia más dentro del abanico de oferta que tenemos que tener para la prevención de la transmisión. Y aquí están varias de las estrategias con las que contamos, algunas de ellas con medicamento, como el tratamiento como prevención, PrEP y PEP. Pero esta diapositiva, aunque no espero que la vean a detalle, pero esta diapositiva describe muchas otras estrategias que se han intentado en hombres que tienen sexo con otros hombres y las que han funcionado, que están en verde y que han demostrado esa eficacia científicamente, incluida la consejería individual, el uso de lubricantes, y otras que han demostrado que no tienen eficacia, como el zero sorting o como evitar la eyaculación en la boca, u otras prácticas que se ha demostrado que no funcionan. Entonces, ese tipo de estudios y ese tipo de estrategias combinadas, dependiendo la población a la que uno se dirija, son muy importantes. Entonces, tenemos que ver, como decía yo, a PrEP como un color nuevo dentro de nuestra paleta de colores para hacer nuestra pintura y realmente controlar la epidemia. Ahora, quiero meterme en el tema de, para realmente establecer estrategias eficaces, tenemos que conocer a nuestra población. Y para conocer a nuestra población tenemos que distinguir las diferencias que a veces existen. En hombres que tienen sexo con hombres se ha documentado el incremento en el no uso de condón en las relaciones anales. Y esto lo hemos visto también en la consulta con pacientes que nos llegan ya con VIH, pero que nos llegan reinfectados y reinfectados de sífilis una y otra vez, y a pesar de que les regalamos nuestros condones, los condones que tenemos ahí en el consultorio y todo, pero esto es un hecho que no va a cambiar simplemente con que nosotros indiquemos
el uso de condón. Entonces tenemos que conocer a nuestra población y tenemos que dirigirnos a ella. Y fíjense cómo voy a hablar del grupo de edad de los más jóvenes, cómo es la curva que ha tendido a un crecimiento más rápido, los menores de 24 años. Fíjense cómo la probabilidad de caer en un comportamiento sexual de riesgo, o sea, principalmente penetración anal sin condón, es mucho mayor el riesgo cuando se consumen drogas, sustancias psicotrópicas en el contexto de las relaciones sexuales, principalmente metanfetaminas. Como vemos aquí, el uso de metanfetaminas reciente está directamente asociada no solo con el sexo anal sin condón, sino con más parejas sexuales y con ITS documentadas. Estos datos, que no son de personas VIH negativas, pero son de personas VIH positivas, pero con infección aguda, o sea, tienen pocas semanas de haber dejado de ser VIH negativas. Entonces, ¿cuál es el comportamiento que están teniendo estos hombres que tienen sexo con otros hombres y que acaban de infectarse? Son jóvenes, empezaron su vida sexual muy jóvenes, tienen una gran cantidad de parejas sexuales, incluso recientes, tienen una gran cantidad de infecciones de transmisión sexual documentadas, han tenido sangrado anal. Algunos dicen que usan condón, pero si tienen infección aguda por VIH, pues estos está en duda, ¿verdad? Cargas virales altísimas, correspondiente con lo que es una infección aguda, aunque los CD4 son relativamente altos, de nuevo, como vemos la infección aguda. Y fíjense en esto de conocer a nuestras poblaciones. Eso de que las personas o los hombres HSH o son insertivos o son receptivos en sus relaciones, o sea, activos o pasivos, es en realidad principalmente intercambiable. 3/4 partes documentan o reportan que tienen tanto relaciones insertivas como receptivas. Y fíjense cómo usan las aplicaciones que todos usamos para conectarnos con la familia y con los amigos. Ellos también las usan para el ligue, para tener contactos sexuales con ayuda de las aplicaciones, pero también se dirigen a ya sea vapores o ya sea fiestas como de tipo orgía, a los que hay que dirigir nuestras estrategias de prevención. Otro tema es el tema de la salud mental. Yo soy un partidario absoluto de que la epidemia de VIH no se va a poder controlar si no se atiende de la mano con la salud mental de las poblaciones. O sea, comportamientos como el trastorno de ansiedad o la depresión o el uso de alcohol o el uso de sustancias están directamente asociadas con las prácticas de riesgo. Y mientras no atendamos el problema de base, no vamos a lograr reducir las prácticas de riesgo y luego no vamos a lograr el apego, ya sea a la PrEP o al tratamiento antirretroviral en las personas con VIH. Y la otra cosa que es terrible en esto de conocer nuestra epidemia y conocer a nuestras poblaciones es la mayoría, no digo la mayoría, pero porcentajes muy altos de personas que con VIH no conocen su diagnóstico, no saben que tienen VIH. Fíjense en este estudio de hombres que tienen sexo con otros hombres, 2/3 partes de los que resultaron con una prueba positiva habían dicho que no sabían que tenían VIH. Y 3/4 partes de las mujeres trans en la Ciudad de México que resultaron con una prueba positiva VIH habían dicho que no tenían o que no sabían si tenían VIH. Altísimo. Y además, o sea, lo que quiero decir es, en el continuo de atención, ese famoso 90-90-90 que queremos alcanzar, nuestro país tiene la brecha más profunda en el primer 90. O sea, sí logramos que las personas accedan a tratamiento, sí logramos que los que están en tratamiento estén indetectables, pero no logramos que los que tienen VIH se hagan la prueba. Eso es una deficiencia grande en nuestro país. Y esto, por lo menos en la Ciudad de México, que es donde trabajo yo, está demostrado cómo, a pesar de que cada vez vienen más personas a hacerse la prueba y son personas de poblaciones clave, el número de diagnósticos sigue en incremento. El año pasado vimos por primera vez una estabilización en el número de diagnósticos, pero fíjense cómo seguimos con tasas de
de prevalencia, tasas de positividad del 12, el 13%. 1 de cada 8 personas que vienen a la clínica Condesa a hacerse una prueba de VIH sale con un resultado positivo. ¿Quiénes son? Principalmente hombres. En la Ciudad de México es una epidemia, ya sabemos que afecta principalmente a los hombres que tienen sexo con hombres, aunque también la tasa en mujeres es muy alta comparada con el nivel nacional porque son principalmente parejas de los pacientes que se atienden en la Condesa. Ahora, brevemente, solo para decirles, estamos en efecto haciendo un proyecto, un protocolo de implementación en la Ciudad de México. Es un proyecto trinacional con Brasil y con Perú, que acabamos de iniciar hace poco y que está dirigido a las poblaciones de más alto riesgo: mujeres trans, hombres trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, mujeres en relaciones cero discordantes. Son a las personas que principalmente les vamos a ofrecer el PrEP. Pero yo quiero hacer una reflexión. PrEP no solo tiene que estar ligado a prevención combinada, profilaxis, exposición, sino al tratamiento. Fíjense, si 1000 personas vienen a buscar PrEP en un país como el nuestro, donde mucha gente nunca se ha hecho una prueba, y tenemos la prevalencia que esperamos en hombres, que es de 17%, la que hemos tenido en las clínicas Condesa, entonces 830 van a resultar con un resultado negativo. Estas personas, supongamos que están en prácticas de riesgo muy altas, que requieren PrEP, y supongamos que lo que vamos a reducir es 86% la incidencia, por los datos que les enseñé, entonces vamos a evitar 64 infecciones en un año. Eso está muy bien. Pero si a las 170 que venían buscando PrEP, y pues no, ¿cuál PrEP? Si ya tienes infección por VIH, lo que necesitas es tratamiento. Y si logramos de cada 100 poner indetectables al 73% en el primer año, que es más o menos lo que hemos visto en nuestras cohortes, ¿cuántas infecciones estamos previniendo solo por poner indetectables a esos 124? Y esto, en Estados Unidos ya se estimó que si solo das PrEP, o sea, si sigues igual, pero solo das PrEP, vas a prevenir 48,000 infecciones con PrEP. Pero si extiendes el tratamiento a todos los que lo necesitan, vas a prevenir 168,000 dando tratamiento a los positivos. Obvio, el impacto de PrEP reduce porque estás tratando a los positivos. ¿Sí me explico? O sea, las dos son necesarias y tienen que estar íntimamente vinculadas. Este es el algoritmo de diagnóstico que tenemos en las clínicas Condesa, simplemente para enseñárselos, pero cada institución, cada entidad, pues tiene que usar los recursos que tiene disponibles para crear su propio algoritmo de manera que pueda descartar esa infección por VIH y por ITS antes de ofrecer PrEP. Esta es la manera como a mí me ha gustado poner la integración entre PrEP y tratamiento. Hacer la prueba de VIH y inmediatamente empezar tratamiento para la indetectabilidad en los positivos y la valoración de riesgo y el inicio de PrEP para los que lo requieran. Simplemente les traigo 2 ejemplos de programas específicos. ¿Por qué digo específicos? Porque no es cierto que un tamaño le va a quedar a todos. O sea, un programa de PrEP tiene que tener un componente para HCHs, pero tiene que tener un componente diferente, específico para mujeres trans. Y tiene que tener un componente diferente y específico para hombres trabajadores sexuales, que este es el ejemplo que les traje. O sea, son poblaciones que se abordan diferente, que la estrategia de comunicación y de acompañamiento tiene que ser diferente. Los hombres que hacen trabajo sexual generalmente, los de muy escasos recursos, tienen mucha vulnerabilidad, no tienen documentos, migran de un estado a otro. Nuestros programas tienen que adaptarse a esas poblaciones. Y el otro ejemplo, pues obviamente son los migrantes que vienen en las nuevas guías de tratamiento antirretroviral del CENSIDA. Viene un apartado específico para los migrantes. Tenemos que aprender a atender migrantes tanto como tratamiento como prevención. Y cuando digo migrantes, digo personas de otros países, digo
personas de mexicanos que son repatriados pero sin documentos, y también la migración interna, que ya sabemos que sucede y que ya nos llegó no sé quién del Capacit de no sé dónde y ahora lo tenemos que mandar, y eso tiene que ser muy eficaz también con PREP. ¿Cuáles son, solo por enlistar, algunas de las poblaciones que requieren programas específicos? Pues aquí están, ya las hemos mencionado, desde las mujeres embarazadas, a las personas con infección aguda, usuarios de droga, víctimas de violencia sexual, y en esos grupos y en esas estrategias diferenciadas necesitamos identificar a las poblaciones que requieren PrEP, como aquí lo puse. Conocer a nuestras poblaciones VIH negativas, no solo a las VIH positivas. Estamos acostumbrados a documentar todo lo que podemos de las personas que tienen ya VIH. Pero si queremos controlar la infección, tenemos que aprender a documentar también y a conocer también a las VIH negativas que están en alto riesgo. Y fíjense cómo nos están llegando de los diagnósticos de 2017 que tuvimos en las clínicas Condesa, poblaciones muy jóvenes a realizarse la prueba, y los diagnósticos en hombres son muy jóvenes, fíjense, la tercera parte con menores de 25 años. En mujeres no, en mujeres tendemos a diagnosticarlas porque también se adquieren la infección con edades más avanzadas. Entonces, para evitar esas infecciones hay que abordarlas antes de que adquieran la infección, o sea, antes de esa edad. De nuevo, aquí es un comparativo a lo largo del año. Fíjense cómo la tercera parte constantemente los hombres son muy jóvenes, y de nuevo, para subrayar cómo los negativos tenemos que abordarlos antes de esa edad, si no, pues ya nos van a llegar con infección por VIH. Esto de nuevo es una prueba que se hizo con avidez de anticuerpos en las clínicas Condesa. Fíjense cómo en el grupo de jóvenes casi el 40% tenían por prueba de avidez de anticuerpos una infección de menos de un año, muy reciente. Y también tenemos que aprender a conocer el riesgo y la epidemia en las mujeres. La población de mujeres es muy diferente a la población de hombres con VIH. Este es un comparativo de las poblaciones en la Ciudad de México, y fíjense cómo las mujeres con VIH son de un nivel socioeconómico mucho más bajo, un nivel educativo más bajo, con mucha más vulnerabilidad, frecuentemente tienen niños a su cargo, frecuentemente tienen que realizar trabajo, usan muy poco condón y tienen ingresos muy bajos. Y aquí está el grupo de mujeres negativas. Sí vienen a hacerse la prueba, pero principalmente cuando tienen un alto nivel educativo. Entonces, es una contradicción. Las pruebas de VIH, quienes las buscan son las que tienen alto nivel educativo, pero quienes están afectadas por la epidemia son las de bajo nivel educativo. ¿Dónde está nuestra estrategia? Esta es simplemente el algoritmo, pues, de nuevo que tenemos en las clínicas, y el paquete que tenemos que ofrecer para las personas que tienen una prueba negativa de VIH. Esta, pues, es la paleta, por llamarla de alguna manera, de la prevención, de que siempre tiene que incluir condones, obviamente nuestra prevención perinatal, y esto me parece muy importante. Nosotros, profesionales de la salud, tenemos nuestras capacidades, pero también nuestras limitaciones, y tenemos que aprender a hacer trabajo colaborativo, principalmente con organizaciones que tienen trabajo comunitario, que tienen acceso a las poblaciones y que pueden acercar a estas poblaciones a los servicios que queremos ofrecerles. Y la segunda parte del trabajo colaborativo tiene que ver con vamos a llamarle, con la integralidad del abordaje. No basta el médico experto en VIH o el equipo experto en VIH. Tenemos que tener equipos que también sean expertos en comportamiento sexual, que sean expertos en comunicación, en transmisión de mensajes, que sean expertos en uso de sustancias, en fin. Y no todos somos expertos para todo. Tenemos que aprender a trabajar. Y además, otra cosa, ¿quién va a prescribir la PrEP? El médico tratante de VIH, si de por sí ya no podemos con los positivos de tanto tiempo que nos consume la consulta de
del paciente positivo, el paciente negativo que va a tomar PrEP no necesariamente tiene que ser visto por un infectólogo o un especialista, si hay una adecuada capacitación del equipo, no solo médico, sino de psicología, de trabajo social, de enfermería, de otras profesiones, se puede hacer un adecuado acompañamiento de la PrEP con esos equipos. Entonces, casi resumiendo los ejes de la prevención, recordemos que deben incluir la profilaxis posposición junto con la profilaxis preexposición, pero no olvidemos el uso del condón, no olvidemos que las pruebas de diagnóstico son fundamentales. Tomar PrEP sin hacerse una prueba de diagnóstico de VIH es como tomar anticonceptivos sin hacerse una prueba de embarazo. O sea, eso es, tenemos que tener tan metido en la cabeza el tema de hacerse la prueba de VIH antes de usar PrEP, porque después va a estar vendiéndose, y sucede con los anticonceptivos, ¿no? Que se venden en la farmacia, pero las mujeres que usan anticonceptivos saben que se tienen que hacer su prueba de embarazo antes de iniciarla. Y lo mismo en PrEP. Si alguien quiere usar PrEP, tenemos que ser muy insistentes con el tema de hacerse la prueba de VIH cada 3 meses. Bueno, para concluir nuestra presentación de hoy y quizás un poco repitiendo y uniendo todo esto que hemos platicado, recuerden, incorporemos a la población de alto riesgo negativa a los servicios de diagnóstico, prevención y atención. No basta con decirle, no tienes VIH, ya te puedes ir a tu casa. Démosle una cita, programémoslo para su seguimiento de ITS, para la PrEP, para lo que sea que esa persona requiera como seguimiento. Incorporémosla y documentémoslo. Es una cosa que tenemos que aprender a hacer, abrir, no sé si expediente, folio, base de datos de los negativos de alto riesgo para darle seguimiento. Nuestras estrategias de diagnóstico, prevención e incorporación a la atención y al tratamiento tienen que estar integradas. No puede estar PrEP por un lado, posposición por otro y la clínica de VIH por otro, porque entonces no funciona la estrategia. Los programas para poblaciones clave específicas tienen que ser integrales y adaptados a cada población. No es lo mismo atender a mujeres que atender a hombres que están privados de su libertad, que atender a HCH, no es lo mismo y tenemos que adaptar nuestros programas a esas poblaciones. Y en el HCH la probabilidad del diagnóstico temprano aumenta si se incrementa el diagnóstico en los grupos más jóvenes. Como ya les expliqué, si no abordamos a las poblaciones de HCH muy jóvenes, adolescentes, o nos llegan con VIH a los 25 años, o nos llegan con menos de 100 CD4 a los 30 años, que nos pasa todo el tiempo. Entonces tenemos que aprender que en esta población HCH, las intervenciones tienen que ser muy tempranas, con muy jóvenes, lo cual pasa también por luchar contra la discriminación. Entonces, decíamos que PrEP fortalece, pero una estrategia en común de servicios prevención, la vinculación a los servicios de atención y el diagnóstico y el tratamiento oportuno. De nuevo, integremos profilaxis post y preexposición. De nuevo les insisto, PrEP no esperamos que funcione si lo tenemos aislado como una estrategia única, sino como parte de otras estrategias y de un componente integral. Y lo que les decía, estos servicios de prevención deben estar integrados o implementados por equipos multidisciplinarios. Pues agradezco a las personas que me prestaron diapositivas y que me pasaron información y a todos los que están trabajando pues para controlar esta epidemia de VIH. Muchas gracias. De los pacientes que van por violencia hasta la clínica, que se les hace sus estudios y su consejería, ¿cuántos regresan? Sí, ese es un dato que no lo hemos documentado todavía, digamos, al 100%, pero ciertamente la tasa de retorno es muy baja. O sea, la tasa de las personas víctimas de violencia que vienen a hacer sus pruebas de seguimiento, depende cómo estén indicadas. Como tenemos ELISA de cuarta generación en la clínica, pues lo citamos relativamente pronto, en las 4 o 6 semanas.
y a los 3 o 4 meses el seguimiento y la tasa es baja, no tengo el dato exacto. Porque es posible que si fueron víctimas de violencia de algún desconocido que pudiera estar infectado, ese paciente está ya en riesgo y ya no lo podemos captar. Sí, la persona que fue víctima de violencia sexual tiene obviamente el riesgo de adquirir la infección y obviamente si pudiéramos también detectar al agresor, pues sería excelente. La idea es atender a las diferentes poblaciones. A mí me ha tocado, no sé por qué no he terminado con esquizofrenia, porque me ha tocado atender por un lado a las víctimas de violencia y luego llevar el programa en cárceles y encontrarme allí a algunos de los agresores y darles tratamiento, lo cual siempre es complicado, pero bueno, tenemos que aprender a hacer eso sin juicio y sin... nosotros no nos toca hacer los juicios, nos toca dar la atención médica. Pero sí es un problema, ¿eh? Sí, claro. Gracias. Buenos días. Hace rato comentaba de cuando llegan después de las 72 horas ya no ofrecemos la profilaxis en VIH, pero para ITS, otras ITS, ¿hasta qué tiempo podemos ofrecer estas profilaxis? Sí, la profilaxis, cuando digo esa profilaxis, es profilaxis post-exposición, ¿verdad? Insisto que después de las 72 horas, si está indicado, pues sí hay que ofrecer profilaxis preexposición. La prevención para ITS no está, digamos, limitada a un tiempo específico, o sea, se puede ofrecer independientemente del tiempo que haya pasado, aunque ya sabemos más o menos los periodos de incubación de las diferentes infecciones de transmisión sexual, otras pueden quedar latentes, entonces, o asintomáticas, entonces, en general está indicado independientemente del tiempo que haya pasado. Tenemos 2 preguntas de la audiencia remota. La primera es ¿qué era esa prueba de avidez que mencionaste? Y la segunda es tu opinión sobre el lanzar programas de indetectable e intransmisible. Sí, la primera, bueno, es uno de los pioneros en el tema de la técnica de avidez de anticuerpos, es el doctor Barak Pared de los centros de los CDC de Atlanta, y lo que hacen es los diferentes anticuerpos que se desarrollan. Ustedes saben que hay una variedad de antígenos dentro del virus que se van desarrollando periódicamente, algunos se desarrollan más rápido, otros más lento, y tienen cierta avidez por el antígeno. Y esa avidez de los anticuerpos de la persona VIH positiva hacia los diferentes antígenos puede ayudarnos a estimar el tiempo que lleva la persona con infección. O sea, cuando la avidez es muy baja, hablamos de una infección muy reciente. Y ya cuando la avidez es completa, entonces sabemos que la infección está establecida. Entonces es un estimador indirecto de incidencia, porque nos habla o nos permite detectar casos de infección reciente, o sea, casos incidentes. Y la segunda es el tema de indetectable igual a intransmisible. Este es un dato que en la sesión donde se presentaron los resultados en el Congreso de la IAS de Ámsterdam, hubo un aplauso generalizado cuando se demostró que ya no me acuerdo cuántos miles de relaciones sexuales de parejas cero discordantes, VIH positivos indetectables, con su pareja seronegativa, sin uso de condón, era un criterio de inclusión de estas parejas, ni un solo caso de transmisión del VIH. Esto es una información que no podemos esconder, lo cual no quiere decir que desincentivemos el uso del condón, por lo que ya expliqué, por otras ITS y por muchas razones, pero es un hecho que indetectable es intransmisible, pero como dijo el doctor Fauci, bueno, indetectable es intransmisible solo si verdaderamente estás indetectable. Pero si tuviste mal apego a la pastilla, si tienes un virus resistente, si ese tipo de cosas, pues entonces no estás indetectable y a lo mejor lo puedes transmitir sin saberlo. Y la última acá dice, ¿se puede dar profilaxis a pareja de paciente en tratamiento? Sí, la recomendación es que una persona que está en una relación serodiscordante monógama, cuando la persona con VIH
no está indetectable o no está en tratamiento, hay que darle PrEP a la persona seronegativa. Y hay que continuar la PrEP por lo menos 6 meses y que hayamos documentado que su pareja seropositiva está ya indetectable. Entonces, si a los 6 meses la persona con VIH está indetectable y con buen apego al tratamiento y la relación es monógama, entonces podemos pensar en suspender la PrEP de la persona seronegativa. Bueno, entonces con esto damos por terminada esta sesión, despedimos a la audiencia remota, sin antes agradecer a la doctora Gabriela Velázquez la posibilidad de haber estado con ustedes, al doctor Badial y a ustedes por estar con nosotros. Quisiéramos aprovechar para invitarlos al 19º Simposio Internacional que la ANVI organiza este año en la ciudad de Puebla, del 8 al 10 de noviembre de este año. Muchísimas gracias. Gracias. De alta especialidad, ofreciendo un modelo de servicio integral que genera valor agregado a pacientes y a la comunidad médica. Contamos con el más amplio catálogo en medicamentos de alta especialidad, generales, material de curación y artículos de ortopedia. Garantizamos el surtido total y correcto de tu receta sin importar lo prolongado que sea el tratamiento, asegurando disponibilidad en todos nuestros medicamentos e insumos para la salud. Ponemos a tu disposición nuestro centro de atención telefónica Telefármacos, exclusivo para brindar un servicio integral a pacientes. Puedes consultar disponibilidad y precio de medicamentos, así como hacer pedidos con entrega a domicilio. Y para los profesionales de la salud, hemos creado Fármacos Express, un centro de atención telefónica especializado en atender requerimientos de médicos e instituciones hospitalarias. A fin de ayudar a cuidar tu salud, en farmacias especializadas desarrollamos el programa de apego al tratamiento, Membresía Calidad de Vida. Afíliate en sucursales, llámanos o ingresa a nuestro sitio web para recibir piezas de obsequio en medicamentos participantes. También operamos los programas de apego al tratamiento más importantes en la industria. Con más de 100 sucursales ubicadas a lo largo del país, tenemos cobertura nacional y llegamos a cualquier sitio de México. Farmacias especializadas, 40 años trabajando para tu bienestar, salud y vida. En farmacias especializadas somos precursores del abastecimiento de medicamentos de alta especialidad, ofreciendo un modelo de servicio integral que genera valor agregado a pacientes y a la comunidad médica. Contamos con el más amplio catálogo en medicamentos de alta especialidad, generales, material de curación y artículos de ortopedia. Garantizamos el surtido total y correcto de tu receta sin importar lo prolongado que sea el tratamiento, asegurando disponibilidad en todos nuestros medicamentos e insumos para la salud. Ponemos a tu disposición nuestro centro de atención telefónica Telefármacos, exclusivo para brindar un servicio integral a pacientes. Puedes consultar disponibilidad y precio de medicamentos, así como hacer pedidos con entrega a domicilio. Y para los profesionales de la salud, hemos creado Fármacos Express, un centro de atención telefónica especializado en atender requerimientos de médicos e instituciones hospitalarias. A fin de ayudar a cuidar tu salud, en farmacias especializadas desarrollamos el programa de apego al tratamiento, Membresía Calidad de Vida. Afíliate en sucursales, llámanos o ingresa a nuestro sitio web para recibir piezas de obsequio en medicamentos participantes. También operamos los programas de apego al tratamiento importantes en la industria. Con más de 100 sucursales ubicadas a lo largo del país, tenemos cobertura nacional y llegamos a cualquier sitio de México. Farmacias especializadas, 40 años trabajando para tu bienestar, salud y vida. En farmacias especializadas somos precursores del abastecimiento de medicamentos de alta especialidad, ofreciendo un modelo de servicio integral que genera valor agregado a pacientes y a la comunidad médica. Contamos con el más amplio catálogo en medicamentos de alta especialidad, generales, material de curación y artículos de ortopedia. Garantizamos el surtido total y correcto de tu receta sin importar lo prolongado que sea el tratamiento, asegurando disponibilidad en todos nuestros medicamentos e insumos para la salud. Ponemos a tu disposición nuestro centro de atención telefónica Telefármacos,
exclusivo para brindar un servicio integral a pacientes. Puedes consultar disponibilidad y precio de medicamentos, así como hacer pedidos con entrega a domicilio. Y para los profesionales de la salud, hemos creado Fármacos Express, un centro de atención telefónica especializado en atender requerimientos de médicos e instituciones hospitalarias. A fin de ayudar a cuidar tu salud, en Farmacias Especializadas desarrollamos el programa de apego al tratamiento, Membresía Calidad de Vida. Afíliate en sucursales, llámanos o ingresa a nuestro sitio web para recibir piezas de obsequio en medicamentos participantes. También operamos los programas de apego al tratamiento más importantes en la industria. Con más de 100 sucursales ubicadas a lo largo del país, tenemos cobertura nacional y llegamos a cualquier sitio de México. Farmacias Especializadas, 40 años trabajando para tu bienestar, salud y vida. En Farmacias Especializadas somos precursores del abastecimiento de medicamentos de alta especialidad, ofreciendo un modelo de servicio integral que genera valor agregado a pacientes y a la comunidad médica. Contamos con el más amplio catálogo en medicamentos de alta especialidad, generales, material de curación y artículos de ortopedia. Garantizamos el surtido total y correcto de tu receta sin importar lo prolongado que sea el tratamiento, asegurando disponibilidad en todos nuestros medicamentos e insumos para la salud. Ponemos a tu disposición nuestro centro de atención telefónica Telefármacos, exclusivo para brindar un servicio integral a pacientes. Puedes consultar disponibilidad y precio de medicamentos, así como hacer pedidos con entrega a domicilio. Y para los profesionales de la salud, hemos creado Fármacos Express, un centro de atención telefónica especializado en atender requerimientos de médicos e instituciones hospitalarias. A fin de ayudar a cuidar tu salud, en Farmacias Especializadas desarrollamos el programa de apego al tratamiento, Membresía Calidad de Vida. Afíliate en sucursales, llámanos o ingresa a nuestro sitio web para recibir piezas de obsequio en medicamentos participantes. También operamos